Fernando Alcántara quedó petrificado, inmóvil en el umbral, al ver a su esposa Isabela gritando y a punto de abofetear a María por un florero roto. El aire en la opulenta sala se volvió denso, cargado de una tensión tan palpable que incluso las cristalinas lágrimas de María, ya arrodillada sobre los fragmentos dispersos del jarrón Ming, parecían suspendidas en el tiempo. La escena, un violento contraste con el lujo desmedido que los rodeaba, hirió los ojos y el alma de Fernando, quien acababa de pisar su hogar tras un extenuante viaje de negocios que lo había mantenido alejado por semanas. La vibrante Ciudad de México, con su ritmo incesante, se había quedado muda para él, absorbido por la injusticia que se desplegaba ante sus ojos. El incidente, más allá de la mera ofensa de un objeto dañado, revelaba la cruda crueldad que carcomía los cimientos de su propia casa, una verdad incómoda que había permanecido oculta bajo el brillo de los candelabros. La mano alzada de Isabela, engalanada con diamantes, temblaba de furia, pero fue el miedo en los ojos de María, no el valor de su esposa, lo que hizo que Fernando reaccionara. Con un rugido que rara vez usaba fuera de la sala de juntas, se interpuso bruscamente entre ambas mujeres, su imponente figura rompiendo la invisible barrera de terror que aprisionaba a la joven. Los fragmentos del florero crujieron bajo sus zapatos de cuero, un eco sordo de la explosión que estaba a punto de desatarse. María, con el rostro pálido y los nudillos blancos de apretar su uniforme, se atrevió a levantar la mirada por un instante, encontrando en los ojos de su patrón una mezcla indescifrable de sorpresa y una furia contenida, muy distinta a la que emanaba de su esposa, una millonaria implacable. «Isabela, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», espetó Fernando, su voz resonando con una autoridad que rara vez aplicaba en casa, pero que ahora se sentía más que justificada. La mujer Alcántara, con el rostro enrojecido por la ira y el desprecio, bajó la mano lentamente, no por sumisión, sino por la humillación de ser reprendida frente a una empleada, una inferior. María, la joven de 25 años, se encogió aún más, deseando que la tierra la tragara, atrapada entre el fuego cruzado de un matrimonio que parecía desmoronarse por algo tan trivial como un objeto roto. Su corazón latía a 1000 por hora, un tamborileo de ansiedad que amenazaba con ahogarla. Los candelabros de cristal de Bohemia, que colgaban majestuosos del techo, parecieron parpadear, reflejando el caos emocional que se había apoderado de la lujosa mansión. Isabela, recuperando la compostura, aunque su mirada fulminaba a María, se giró hacia Fernando con una sonrisa gélida, una máscara de superioridad que ocultaba apenas su rabia. «Querido, por fin llegas. Esta muchacha torpe ha destrozado mi florero Ming, un regalo de mi madre. ¿Sabes cuánto cuesta su incompetencia? Es inaceptable. Necesita una lección». Su voz destilaba un clasismo tan arraigado que lo consideraba normal, una verdad absoluta que le daba derecho a humillar a quien quisiera. Para ella, María no era una persona, sino un objeto más de la casa, prescindible y reemplazable, su dignidad inexistente ante el valor material. La joven, aún en el suelo, sintió el ardor en sus mejillas, una vergüenza que se grababa a fuego en su alma, marcándola profundamente. Fernando apretó la mandíbula, sus ojos clavados en María, quien, a pesar de la postura sumisa, mantenía una chispa de dignidad inquebrantable, una luz tenue que se negaba a apagarse. Un florero no vale una humillación, Isabela, y no es tuya la potestad de dar lecciones a nadie, y mucho menos de esa manera. Te prohíbo que vuelvas a levantarle la mano a un empleado, sea quien sea. Su voz, aunque firme, contenía un matiz de cansancio, de hastío ante la crueldad repetida. María sintió un leve alivio, una gota de agua en su desierto de humillación, aunque el miedo a perder su empleo, su único sustento para ella y su hermana pequeña, seguía siendo un nudo apretado en su estómago. La justicia, pensó, era un lujo que pocos podían permitirse en su posición. María se levantó lentamente, sus ojos nublados por las lágrimas silenciosas, pero su postura, aunque todavía cautelosa, había ganado una milésima de firmeza. «Lo siento mucho, señorita Isabela. Fue un accidente. No era mi intención». Su voz era apenas un susurro,
pero estaba cargada de una honestidad que contrastaba con la hipocresía que flotaba en el ambiente. Por dentro, su alma clamaba por una vida justa, por la oportunidad de escapar de un ciclo de miedo y servidumbre. Recordó a su hermana pequeña, a quien había prometido un futuro mejor, una casa donde no tuvieran que vivir con el temor constante de ser despedidas, de no tener para comer. Esa promesa era su motor, su fuerza silenciosa para seguir adelante. Un accidente. Siempre es un accidente con ustedes. Son todos iguales, unos ineptos que no merecen la confianza que se les da. Isabela bramó, ignorando la intervención de su esposo y el ruego de María. Su desprecio era una flecha envenenada que buscaba herir, no solo a María, sino a cualquiera que osara contradecirla. Fernando, agotado de las escenas y de la constante crueldad de su esposa, la tomó del brazo con firmeza. «Ya basta, Isabela. No te voy a permitir que sigas con este espectáculo. Has pasado de la raya». La confrontación, más allá del florero, era una grieta profunda que se abría en su matrimonio, revelando años de resentimiento y diferencias irreconciliables. Los criados, testigos silenciosos del drama, se esfumaron, dejando a la pareja sola con el eco de sus palabras amargas. Mientras la discusión subía de tono entre los Alcántara, María aprovechó la distracción para retirarse en silencio, su corazón aún agitado, pero con la mente enfocada en sus tareas pendientes, la única forma que conocía de mantener su dignidad intacta en medio del caos. Cada paso la alejaba del epicentro de la tormenta, hacia la relativa paz de las habitaciones del servicio, donde el lujo no era más que un eco lejano. No importaba cuán dolorosa fuera la humillación, sabía que debía resistir por su hermana, por el futuro que anhelaba. La mirada de Fernando, aunque fugaz, había encendido una pequeña chispa de esperanza en su interior, un pequeño respiro. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Fernando, después de una acalorada discusión que dejó un amargo sabor a derrota en su boca, se quedó solo en la inmensa sala, observando los restos del florero. No era el costo material lo que le perturbaba, sino la facilidad con la que su esposa podía ejercer tanta crueldad, tanta falta de empatía. Algo en el rostro asustado de María, en la humildad de su disculpa, le había tocado una fibra sensible. Había una inocencia, una vulnerabilidad que no podía ignorar. ¿Por qué se sentía tan protector hacia ella? Esa pregunta martilleaba en su cabeza. Sentía que había algo más, una pieza faltante en el rompecabezas de su vida y de la de su familia. Una verdad enterrada bajo años de opulencia, esperando ser desenterrada. Isabela, por su parte, se encerró en su estudio privado, hirviendo de rabia. La reprimenda de Fernando frente a una sirvienta era una afrenta personal, una humillación pública que no perdonaría. Esa muchacha va a pagar muy caro su torpeza y la insolencia de mi marido al defenderla. Nadie me avergüenza en mi propia casa y se sale con la suya. Su mente maquiavélica ya tejía planes para hacerle la vida imposible a María, para asegurarse de que la joven se arrepintiera de haber roto el florero, de haber sido el catalizador de una escena tan vergonzosa. El control y el poder eran su oxígeno, y nadie, absolutamente nadie, amenazaría su posición ni su falso sentido de superioridad ante la vida. María llegó a su pequeño cuarto en el ala de servicio, un espacio modesto pero limpio, que compartía con la esperanza de un futuro mejor. Se sentó en el lueno sin borde de su cama, las manos temblorosas. Cerró los ojos, visualizando el rostro de su hermana pequeña, Sofía, la razón de su incansable esfuerzo. «No puedo darme por vencida, Sofía. Tú dependes de mí», se dijo a sí misma, con la voz apenas audible. Las humillaciones eran el precio de su supervivencia, pero no borrarían su dignidad. Soñaba con el día en que pudiera ofrecer a Sofía una educación, un hogar seguro, lejos de las miradas despreciativas y los gritos hirientes. Esa era la promesa que la mantenía anclada, su mayor tesoro en la vida. Fernando, incapaz de sacarse a María de la cabeza, comenzó a revisar los viejos cajones del estudio de su padre con una curiosidad inusual. Entre documentos empolvados, cartas antiguas y objetos personales, buscaba algo, aunque no supiera exactamente qué. Una sensación extraña lo impulsaba, como si el destino le guiara las manos. De repente,
Sus dedos rozaron un pequeño álbum de fotografías, cubierto de terciopelo verde y olvidado, bajo una pila de periódicos. Lo abrió con cautela, sus páginas amarillentas revelando rostros del pasado, algunos conocidos, otros borrosos por el tiempo. Y entonces, en medio de la colección familiar, una imagen captó su atención, una que desentonaba, una que parecía susurrar una historia. Al día siguiente, la rutina en la mansión Alcántara se reanudó con una aparente normalidad, pero la tensión seguía palpable. María, con el uniforme impecable, se movía como una sombra, cumpliendo sus tareas con la misma dedicación de siempre. Trapeaba los suelos de mármol que brillaban más que el futuro que vislumbraba para sí misma, pulía la platería que pesaba menos que la carga sobre sus hombros y servía el café en tazas de porcelana fina que contrastaban con la sencillez de su propia vida. El lujo de los Alcántara era un telón de fondo constante, un recordatorio de la brecha insalvable que separaba su mundo del de ellos, una dolorosa realidad diaria. Isabela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, observaba cada movimiento de María. Su plan de venganza silenciosa ya estaba en marcha. Cada interacción era una oportunidad para recordarle a la joven su lugar, para mermar su espíritu con pequeños gestos de desprecio. La mansión, antes un simple hogar, se había transformado en un campo de batalla psicológico, donde la riqueza y el poder eran las armas más crueles. «Pronto te arrepentirás de haber cruzado mi camino, muchacha», pensaba Isabela, mientras fingía indiferencia, saboreando el poder que ejercía sobre la vida de María, quien seguía siendo, para ella, una insignificante pieza en su tablero de ajedrez personal. La opresión apenas comenzaba. Era una fotografía antigua, ligeramente descolorida, donde aparecía su padre, don Ricardo Alcántara, de joven, junto a una mujer de rasgos delicados y una sonrisa dulce, sosteniendo en brazos a una niña pequeña. La niña tenía unos ojos grandes y oscuros, curiosos, extrañamente familiares. El corazón de Fernando dio un vuelco. Aquella imagen, tan incongruente con la historia oficial de su familia, despertó una avalancha de preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué nunca había visto esa foto antes? ¿Y por qué esa niña, con su mirada noble, le recordaba tanto a María? La verdad, hasta entonces oculta, comenzaba a asomarse, una grieta minúscula en el muro de su realidad familiar, amenazando con derrumbarlo todo. Mientras tanto, María, ajena al descubrimiento que se gestaba en el estudio principal, continuaba con sus quehaceres, sus manos acostumbradas al trabajo, pero su mente volando libremente. Observó el jardín meticulosamente cuidado, los rosales repletos de flores que parecían sonreír al sol. Se prometió que algún día tendría un pequeño jardín propio, sin candelabros de cristal que la juzgaran, sin gritos que la humillaran. Esa pequeña visión de paz era su refugio, la luz al final de un túnel interminable. Pero lo que descubriría al amanecer del día siguiente, una verdad que la vincularía irrevocablemente con el Imperio Alcántara, superaría cualquier sueño o pesadilla que pudiera imaginar, cambiando para siempre el rumbo de su destino. Fernando no pudo conciliar el sueño esa noche. La fotografía, la mirada de la niña, la extraña conexión con María, todo se mezclaba en un torbellino de pensamientos. La imagen de su padre, un hombre que siempre le pareció intachable, ahora se presentaba bajo una luz diferente, velada por un misterio. Decidió que no podía ignorar esa inquietud. Al día siguiente, visitaría a doña Elena, la anciana que había trabajado para su familia durante décadas, una mujer que conocía cada rincón y cada secreto de la mansión. Solo ella, con su memoria prodigiosa, podría desentrañar el enigma de la fotografía. ¿Podría la verdad por fin salir a la luz y cambiarlo todo en la vida de los Alcántara? La mañana siguiente llegó con la promesa de revelaciones. Fernando se levantó con una determinación renovada, la fotografía escondida discretamente en su bolsillo, un peso ligero pero significativo. La mansión, que antes le parecía un santuario de éxito, ahora se sentía como una prisión de secretos, construida sobre verdades a medias y silencios cómplices. Su búsqueda de respuestas lo llevaría más allá de lo superficial, a las profundidades de la historia familiar, donde la dignidad de María y su propio sentido de la justicia esperaban ser vindicados. El destino ya había tejido sus hilos,
y la verdad estaba a punto de desatarse, sin importar el dolor que pudiera causar a su paso. Fernando, con el corazón en un puño y la antigua fotografía arrugándose en su bolsillo, se dirigió a la modesta casa de doña Elena, la anciana que había servido a su familia durante décadas. La humilde fachada de la vivienda, con sus paredes descoloridas y su pequeño jardín lleno de geranios, contrastaba brutalmente con la opulenta mansión Alcántara, donde el lujo era tan asfixiante como los secretos que ahora creía descubrir. La ansiedad le corroía por dentro. Necesitaba respuestas, una confirmación que diera sentido a la imagen de su padre y la enigmática niña. El aire de la calle, fresco y cargado de olores cotidianos, era un respiro, pero la carga emocional que llevaba era inmensa, premonitoria de una verdad que prometía transformar su mundo por completo. Doña Elena, una mujer de rostro surcado por los años, pero con ojos vivaces y llenos de sabiduría, le recibió en el umbral con una sonrisa afable. Con un gesto de su mano arrugada, le invitó a pasar a la pequeña sala, donde el aroma a café recién hecho y a hierbas secas le envolvió en un abrazo reconfortante. Notó la urgencia en la mirada de Fernando, una inquietud que la hizo fruncir el ceño suavemente. Ella había sido testigo silencioso de muchas historias de los Alcántara. Había visto nacer y morir amores, crecer fortunas y también presenciado el dolor oculto tras las sonrisas forzadas de la alta sociedad. Su intuición, agudizada por los años, le decía que este encuentro no sería uno más, sino el inicio de una revelación profunda. Sin preámbulos, Fernando extrajo la fotografía del bolsillo y se la tendió a doña Elena, quien la tomó con manos temblorosas. Sus ojos, antes chispeantes, se nublaron con una melancolía profunda al reconocer los rostros. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de recuerdos y de un pesar largamente guardado. «Ay, Ricardo», murmuró, acariciando la imagen de su antiguo patrón. La niña en la foto, con esa mirada tan familiar, provocó un leve temblor en su barbilla. Fernando observaba su reacción, cada gesto, cada microexpresión, buscando la confirmación de sus sospechas. El silencio se hizo denso, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj de pared, mientras la verdad empezaba a desplegarse lentamente ante él. Con voz suave, teñida de una tristeza añeja, doña Elena comenzó su relato. Don Ricardo era un hombre de buen corazón, Fernando, aunque las apariencias a veces engañaran. Antes de casarse con tu madre, hubo un amor en su vida, un amor verdadero que la sociedad no pudo aceptar. Una muchacha dulce, Aurora, de una familia humilde, pero con una nobleza de espíritu que encandiló a tu padre. Describió cómo Ricardo, atrapado entre el deber familiar y la pasión, había intentado mantener en secreto aquella relación, un idilio prohibido que floreció lejos de las miradas de juicio y los cotilleos de la alta sociedad. Era una historia de amor y sacrificio, condenada a la clandestinidad por las implacables reglas de su mundo. Aurora era la luz en la vida de tu padre, continuó doña Elena, sus ojos fijos en la fotografía. Él le prometió que nunca la abandonaría, que se haría cargo de ella y del fruto de su amor. Pero la presión de la familia Alcántara, la reputación intachable que debían mantener a toda costa, era un muro infranqueable. Don Ricardo, el joven heredero, se vio forzado a cumplir con las expectativas sociales, a casarse con la mujer que le habían elegido, a pesar del dolor de su corazón. Aurora, con una dignidad admirable, comprendió la situación, pero nunca dejó de amar a Ricardo, y llevó con orgullo el secreto de su hija, una niña a la que llamó María, en honor a su propia madre. La anciana explicó cómo el nacimiento de la niña, María, había cambiado todo, pero la necesidad de mantener el secreto seguía siendo imperiosa. Tu abuelo, un hombre inflexible, jamás hubiera permitido que la fortuna familiar se manchara con un escándalo así, susurró Elena, con un tono que denotaba el miedo aún latente de la época. Ricardo, aunque dolido, se vio obligado a casarse con la madre de Fernando, cumpliendo con las expectativas de su linaje, mientras secretamente apoyaba a Aurora y a su hija. La vida de María, desde su primer aliento, estuvo marcada por esta verdad oculta, una herencia de amor y dolor, de riqueza y clandestinidad, que la mantenía en la sombra de un mundo que le pertenecía por derecho. Esa niña, Fernando,
dijo doña Elena señalando la foto. Es María, la misma María, que ahora trabaja en tu casa. Aurora, su madre, se fue de la ciudad para protegerla, para darle una vida lejos de los chismorreos. Pero Ricardo nunca les desamparó. Siempre las mantuvo vigiladas, a salvo, hasta donde pudo. La revelación golpeó a Fernando como un rayo. María, la joven humilde a la que su esposa había intentado abofetear, era su hermana. Sus ojos grandes y nobles, su dulzura, su inexplicable conexión, todo cobraba un sentido doloroso y, a la vez, liberador. El velo de los secretos familiares se rasgaba, exponiendo una verdad tan cruda como necesaria. Fernando sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «María, mi hermana», exclamó, el eco de su voz resonando en la pequeña habitación. No era solo una empleada vulnerable, no era solo una desconocida a la que había querido proteger, era sangre de su sangre, un lazo inquebrantable forjado en un pasado que ahora emergía con una fuerza abrumadora. La indignación por las humillaciones que María había sufrido se transformó en una rabia protectora, un fuego inextinguible que ardía en su pecho. Su padre, el hombre intachable, había cargado con un secreto tan profundo, un amor tan sincero, que ahora se revelaba como la clave para desentrañar el presente. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, relató los últimos años de Aurora, su enfermedad y la promesa que le hizo a Ricardo en su lecho de muerte, que cuidaría de María y de su hermana pequeña, Sofía, quienes se habían quedado huérfanas y en la pobreza. Don Ricardo siempre supo que debía protegerlas, pero el miedo a deshonrar a la familia, a perder el imperio, lo ató. Prometió arreglarlo todo, pero el tiempo se le agotó. Siempre le atormentó no haberla reconocido abiertamente. Las palabras de Elena eran un testamento de amor y arrepentimiento, una carga pesada que ahora recaía sobre los hombros de Fernando, el heredero de un legado que no solo incluía fortuna, sino también una deuda moral inmensa. Fernando escuchó cada palabra, cada detalle, y sintió cómo su percepción del mundo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. La imagen de su padre, el hombre de negocios respetado y severo, se humanizaba, revelando las complejidades de un corazón dividido. Pero la revelación más impactante era la de María, la joven que, sin saberlo, había vivido bajo el mismo techo que su hermano, soportando el desprecio de su cuñada, sin conocer el derecho que la ataba a ese lugar. La injusticia clamaba al cielo, y Fernando sintió una urgencia imperiosa de enmendar el pasado, de reparar el daño y de darle a María el lugar que siempre le había correspondido. Con un agradecimiento sincero que brotaba del alma, Fernando se despidió de doña Elena, quien le abrazó con ternura maternal. «Haz lo correcto, Fernando», le susurró al oído. «Que el alma de tu padre encuentre paz y la de María, la justicia que se merece». Sus palabras resonaron en su mente mientras regresaba a la mansión, que ahora no veía como un hogar, sino como un laberinto de secretos y falsedades. La fotografía, ahora un preciado tesoro, le quemaba en el bolsillo, un recordatorio tangible de la verdad. Su corazón, antes ocupado solo por los negocios, ahora latía con un propósito diferente, uno guiado por la justicia y el amor filial que recién descubría. Al cruzar el umbral de su casa, la visión de María, puliendo una mesa antigua en el recibidor, lo golpeó con una fuerza inusitada. Sus manos, antes apenas visibles, ahora parecían las de una heroína silenciosa. Su mirada noble, velada por el cansancio, cobraba un brillo especial. Cada movimiento, cada suspiro de la joven, se convertía en un reproche mudo a la historia que la había condenado a la invisibilidad. Fernando sintió una mezcla de culpa y una determinación férrea. No podía ignorar más esta verdad. Su hermana, su carne y sangre, no podía seguir siendo humillada bajo su propio techo. La verdadera batalla por la dignidad estaba a punto de comenzar. María, ajena a la tormenta emocional que se gestaba en el interior de Fernando, continuaba con sus quehaceres, sintiendo una extraña vibración en el aire. Percibía la mirada de su patrón, más intensa, más cargada que de costumbre, una mezcla de dolor y una inquebrantable resolución que la desconcertaba. Se preguntó si habría hecho algo mal, si la discusión del día anterior aún planeaba sobre ellos. Su mente, sin embargo, se aferraba a la rutina,
al trabajo manual que la mantenía anclada a la realidad, lejos de las preocupaciones que no podía controlar. Su sueño de un futuro mejor para Sofía era el único consuelo en la incertidumbre de cada día, un pequeño faro en la oscuridad. Fernando, ahora observando a María a través de un prisma diferente, notaba cada gesto de desprecio sutil de Isabela, una orden dada con excesiva aspereza, una mirada cargada de superioridad, un comentario velado sobre la ineptitud de ciertas personas. Cada una de estas pequeñas crueldades se sentía como una herida personal para él. Antes las había tolerado, atribuyéndolas al carácter difícil de su esposa, pero ahora eran un ataque directo a su hermana, a la memoria de su padre, a la verdad. La mansión, antes un símbolo de su éxito, ahora se le antojaba un teatro de injusticias, donde su hermana era la protagonista de una obra trágica y silente. Isabela, ajena a la peligrosa revelación que Fernando había descubierto, sentía que había ganado una pequeña batalla al ver que María seguía en su puesto, aunque bajo un escrutinio más severo. Pensaba que Fernando, a pesar de su arrebato inicial, no era capaz de ir contra ella por una simple sirvienta. Esta percepción errónea la envalentonó, y su crueldad, lejos de disminuir, se intensificó. Creía tener el control absoluto, y cada interacción con María era una oportunidad para recordarle su lugar, para mermar su espíritu con pequeños gestos de desprecio, sin saber que cada humillación estaba cavando su propia tumba, despertando una furia latente en su esposo. Un día, mientras María se afanaba, en el pasillo principal, puliendo la valiosa vajilla de plata para la cena de esa noche, Isabela apareció con una copa de vino tinto en la mano, sus joyas brillando con una luz fría. La joven se hizo a un lado con respeto, intentando evitar cualquier contacto, cualquier roce que pudiera desencadenar otra reprimenda. Pero Isabela tenía otros planes. Su mirada, una mezcla de burla y desprecio, se posó en María, quien llevaba su uniforme almidonado, símbolo de su posición, pero también de su inquebrantable dignidad. La escena, íntima y cruel, se preparaba bajo los ojos de otros empleados temerosos que simulaban estar ocupados. De repente, y con una teatralidad apenas disimulada, Isabela tropezó accidentalmente, derramando el contenido de su copa directamente sobre el uniforme recién limpio de María. El vino se extendió como una mancha de sangre sobre la tela blanca, un símbolo vívido de la humillación. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó Isabela con una sonrisa gélida, sin una pizca de arrepentimiento en sus ojos. «Pero tú deberías haber estado más atenta, ¿no crees? Siempre en medio. Parece que no solo rompes floreros, también atraes los desastres». Su voz, apenas un susurro venenoso, destilaba una malicia que buscaba aniquilar la autoestima de María. María sintió cómo el rubor subía a sus mejillas, una vergüenza ardiente que le quemaba el alma. Sus manos temblaban, no por la rabia, sino por la impotencia. Los otros empleados, testigos mudos de la escena, bajaron la mirada, cómplices silenciosos del abuso. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de María, pero no se atrevió a limpiarla. Sabía que debía mantener la compostura, su dignidad intacta a pesar de la burla. Respiró hondo, aferrándose a la imagen de Sofía. «No importa», se dijo a sí misma. «Esto también pasará. Debo ser fuerte por ella». La mancha de vino era solo una prueba más de su resiliencia. Fernando, que había bajado las escaleras en ese preciso momento, fue testigo de la escena. La furia se encendió en sus ojos. Ver a Isabela humillar a su propia hermana con tanta frialdad, con tanta premeditación, le pareció un acto execrable. Apretó los puños, pero se contuvo. Sabía que una confrontación directa y prematura solo empeoraría las cosas para María. Necesitaba pruebas irrefutables, un plan. La mancha de vino en el uniforme de María era un símbolo de la mancha que Isabela estaba dejando en su propia alma y en el honor de los Alcántara. No podía seguir siendo un espectador pasivo de 1900. Tanta crueldad. Esa noche, la tensión en la mansión era palpable. Fernando esperó a que Isabela se retirara a su estudio después de cenar, con la excusa de revisar unos documentos. La encontró sentada en su escritorio, leyendo una revista de moda con una expresión de complacencia. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y cargada de una amenaza contenida.
Necesito hablar contigo, Isabela. Ella levantó la vista, una ceja arqueada, su máscara de frialdad intacta. El ambiente se volvió denso, cargado de las palabras no dichas y de las verdades que Fernando guardaba celosamente, a la espera del momento oportuno para revelarse, para desatar la tormenta que se avecinaba. Isabela, comenzó Fernando, su voz resonando con una autoridad que rara vez usaba en casa. Tus accidentes son cada vez más transparentes. ¿Qué pretendes con todo esto? No voy a permitir que sigas tratando a los empleados de esta manera, y mucho menos a María. Sus ojos, fríos y penetrantes, no dejaban lugar a dudas sobre su seriedad. No era una simple reprimenda, era una advertencia. Sentía que cada día que pasaba, Isabela cruzaba una nueva línea, empujando los límites de su paciencia. Ya no se trataba solo de un florero, sino de la dignidad humana, de un principio fundamental que ella parecía haber olvidado por completo. Isabela, con un gesto desdeñoso, dejó la revista a un lado y miró a Fernando con un desprecio apenas velado. Querido, haces un drama de todo. Era solo un poco de vino, ¿y qué? Era una sirvienta torpe que no tuvo cuidado. No veo la necesidad de tanta preocupación por alguien tan insignificante. ¿Acaso te ha cautivado su mirada lastimera? No hagas que esto se convierta en algo que no es. Su voz, cargada de cinismo, intentaba minimizar la situación, pero Fernando sabía que detrás de sus palabras había una intención dañina, una malicia que iba mucho más allá de un simple accidente. Fernando apretó la mandíbula, conteniendo el impulso de gritarle la verdad en ese instante. Aún no. Era el momento. La imprudencia podía costarle a María su seguridad. No es la mancha, Isabela. Es la intención. Y la dignidad de una persona no es insignificante, sea quien sea. Entiéndelo bien. No toleraré más abusos en esta casa. Su voz, aunque controlada, llevaba el peso de una amenaza velada. Por dentro, luchaba con la rabia y la necesidad de proteger a su hermana, sin poder revelar aún el secreto que guardaba. Cada día era un equilibrio precario entre la prudencia y el impulso de la justicia, una batalla interna que lo consumía por completo. Mientras tanto, María se había retirado a su habitación de servicio, intentando limpiar la mancha de vino de su uniforme. Las lágrimas, que había contenido frente a Isabela, ahora corrían libremente por sus mejillas. La humillación era profunda, pero no la doblegaría. Se miró en el pequeño espejo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una chispa de resistencia. No pueden quitarme mi orgullo, no pueden, susurró, pensando en Sofía. Su hermana era su motor, su razón para levantarse cada mañana, para soportar las crueldades, para soñar con un futuro donde la dignidad no fuera un lujo, sino un derecho universal e innegable. Al día siguiente, Fernando, con una excusa trivial, se acercó a María mientras ella preparaba el desayuno. Con una voz inusualmente amable, le preguntó si se sentía bien, si necesitaba algo, ofreciéndole una tarea más sencilla en la biblioteca. María se sorprendió por el repentino interés de su patrón, una atención que nunca había recibido. Sus ojos, acostumbrados a la indiferencia, se encontraron con los de él, ahora llenos de una calidez desconocida. «Estoy bien, señor Fernando. Gracias. No necesito nada», respondió con cautela, desconfiada de tanta amabilidad. No sabía que esa amabilidad no era un gesto de caridad, sino la manifestación de un lazo de sangre que estaba a punto de desvelarse, un cambio de destino. Mientras Fernando luchaba por contener sus impulsos protectores, la noticia del accidente del florero y la repentina atención de Fernando hacia María comenzó a extenderse entre los empleados. Los rumores, como pólvora encendida, llegaron a oídos de Isabela, quien, sintiéndose amenazada, decidió tomar medidas más drásticas. Contactó a los abogados del Consejo de Administración de los Alcántara, sembrando la inquietud sobre posibles reclamos infundados y daños a la imagen de la familia. Su voz, fría y calculadora, dejó claro que no toleraría ningún escándalo que pudiera afectar su posición o el patrimonio, un pretexto para silenciar a María de una vez por todas, antes de que su secreto se desvelara. En una reunión privada, los principales abogados del consejo de la empresa, entre ellos el temido director Mendoza, un hombre de negocios implacable y sin escrúpulos, se sentaron a discutir la situación.
Hemos oído rumores preocupantes sobre una posible implicación emocional de don Ricardo con una empleada de la mansión. Comenzó uno de ellos, con el ceño fruncido. La mención de un hijo ilegítimo, aunque velada, flotaba en el aire. El interés de Fernando en María, aunque aún un misterio para ellos, encendía las alarmas sobre una posible batalla legal que podría dividir el vasto imperio Alcántara, algo que no podían permitir bajo ninguna circunstancia. Debemos contener esta situación antes de que se convierta en un escándalo público que afecte la reputación y el valor de nuestras acciones, declaró el director Mendoza, golpeando la mesa con un dedo índice. Su voz era gélida, su mirada calculaba cada riesgo. Para él, María no era una persona, sino una variable en una ecuación financiera. Nuestra prioridad es proteger los intereses de los Alcántara, lo que significa evitar cualquier tipo de reclamación o publicidad negativa. La discreción es vital, y si eso implica un acuerdo, lo haremos. No podemos permitir que una intrusa ponga en peligro lo que hemos construido con tanto esfuerzo y cuidado. Tras una breve deliberación, Sen decidió que se debía contactar a María con una oferta de indemnización sustancial a cambio de su silencio y de su partida de la Ciudad de México. Era una medida preventiva, diseñada para erradicar cualquier posible amenaza a la estabilidad del Imperio Alcántara. Un acuerdo de confidencialidad sería la clave. Para ellos, era una solución práctica y económica para un problema potencial, una manera de comprar el silencio de una joven vulnerable que, según sus cálculos, no tendría más remedio que aceptar. Su visión fría y mercantilista del mundo les impedía ver la dignidad que María representaba. El señor Ortiz, un abogado de la firma con más años de servicio y una reputación de ser discreto y eficaz, fue el encargado de esta delicada misión. Aunque su lealtad era incuestionable hacia los Alcántara, en el fondo guardaba un atisbo de conciencia. Había conocido a don Ricardo en sus últimos años y había notado el peso de un secreto en él, una carga que el patriarca nunca pudo confesar abiertamente. Ortiz, aunque no conocía la verdad completa, sentía una extraña incomodidad al tener que negociar con una joven que parecía tan inocente. Era un trabajo, sí, pero uno que dejaba un sabor amargo en su boca, un presagio de que algo no estaba del todo bien. El señor Ortiz, actuando con la máxima discreción, contactó a María a través de un intermediario, solicitándole una reunión urgente en un pequeño café lejos de la mansión. Se aseguró de que la invitación fuera lo suficientemente formal como para que María no la rechazara, pero lo bastante vaga como para no levantar sospechas. El lugar elegido era un rincón discreto, con mesas de mármol y un ambiente tranquilo, ideal para una conversación delicada. La expectativa de este encuentro inminente tensaba los nervios de María, quien, por un lado, sentía curiosidad y, por otro, un profundo temor a las intenciones ocultas detrás de una invitación tan inusual, tan fuera de su rutina. María, aunque llena de aprehensión, aceptó la cita. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué querrá de mí un abogado de la familia Alcántara?, se preguntaba, sus pensamientos girando en espiral. La promesa de una posible mejora en su situación económica, cualquier oportunidad que pudiera ofrecerle una vida mejor a Sofía, era una luz que no podía ignorar. Pero también sentía una punzada de desconfianza, una intuición que le decía que este encuentro no era para su beneficio, sino para el de ellos. Se aferró a su dignidad, la única posesión que realmente sentía suya, lista para enfrentar lo que viniera. En el café, el señor Ortiz, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una mirada penetrante, se presentó con una profesionalidad fría. Después de unos preámbulos formales, le extendió a María un sobre sellado. Señorita, representamos a la familia Alcántara. Hemos sido autorizados a ofrecerle una compensación por los incidentes recientes. Y para asegurar la discreción, es una oferta generosa que incluye una suma considerable de dinero y un apoyo para reubicarse. La única condición es su total silencio y su partida de la ciudad. Sus palabras eran un puñal, envuelto en seda, que María sintió directamente en el corazón. Un ataque a su honor, un intento de comprar su alma. María, con los ojos muy abiertos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho mal para merecer esto?
¿Es por el florero? ¿Por el vino? Su voz era un susurro que apenas lograba articular, pero su corazón gritaba una indignación silenciosa. La oferta, por más tentadora que fuera la suma, le pareció un insulto a su integridad, una forma de borrarla, de silenciarla como si fuera un error. Su dignidad, ese tesoro inquebrantable, se sentía pisoteada, y la idea de huir, de abandonar su vida por un dinero manchado por el secreto y la humillación, le pareció una traición a sí misma y a su hermana. El señor Ortiz, manteniendo su tono profesional, añadió una capa más de presión. No es una cuestión de culpa, señorita, sino de conveniencia para todas las partes. Con esta suma podría asegurar un futuro para usted y su hermana, lejos de cualquier malentendido. Es por tu bien y por el de tu hermana. Evitarás problemas mayores y la atención no deseada. Sus palabras, dichas con un matiz de amenaza velada, intentaban explotar el miedo más profundo de María, el bienestar de Sofía. La joven, aunque asustada, sintió una chispa de rebeldía encenderse en su interior. Sabía que aceptar significaría admitir una culpa que no tenía, ser cómplice de una injusticia que le dolía hasta el alma. Con una firmeza que sorprendió al propio abogado, María recogió el sobre sellado y lo devolvió a la mesa. No, señor Ortiz, agradezco su oferta, pero no acepto dinero por mi silencio. No tengo nada que ocultar, ni ninguna culpa que comprar, y mi dignidad no tiene precio. Si hay algo que necesite saber, dígamelo abiertamente, pero no intenten silenciarme con migajas. Sus palabras, aunque suaves, resonaron con una fuerza inquebrantable en el café. El abogado, desconcertado por su negativa, vio en ella una determinación que no esperaba de una joven en su posición, una resistencia que amenazaba con desbaratar los planes de los Alcántara. El señor Ortiz regresó a la oficina de los Alcántara, visiblemente frustrado. La muchacha se niega, señor Mendoza. Es más testaruda de lo que creíamos. Dice que no tiene nada que ocultar y que su dignidad no tiene precio. El director Mendoza escuchó el informe con el ceño fruncido, su rostro endurecido por la ira. La resistencia de María no era solo una molestia, era una afrenta a su autoridad y a la de la familia. ¡Qué insolencia!, masculló. Parece que tendremos que buscar otras formas de hacerla entender su lugar. Si no es por las buenas, será por las malas. Nadie desafía a los Alcántara y se sale con la suya. La tensión aumentaba y el juego se tornaba más peligroso. Cuando Isabela se enteró de la negativa de María, su furia fue incontenible. ¡Estúpida! No sabe con quién se mete. ¿Cómo se atreve una sirvienta a rechazar una oferta tan generosa de la familia Alcántara? Su voz, cargada de desprecio, reverberaba en el estudio. La resistencia de María, lejos de intimidarla, solo la incitaba a intensificar su campaña de acoso. Voy a asegurarme de que se arrepienta de haber nacido. La pondré en la calle, sin un centavo, y se arrastrará de rodillas pidiendo perdón. La oscuridad en su corazón se hacía más profunda, dispuesta a aniquilar cualquier atisbo de esperanza en la vida de María, para mantener su posición social inalterada. Como era de esperar, los rumores sobre un posible escándalo en la familia Alcántara comenzaron a intensificarse. La prensa sensacionalista, siempre ávida de exclusivas sobre la élite, empezó a publicar artículos vagos pero insinuantes sobre un secreto familiar que amenazaba con sacudir los cimientos de uno de los imperios más poderosos del país. Fotografías borrosas de María, tomadas a escondidas, circulaban en las redes sociales, alimentando la especulación. La presión mediática crecía, transformando la vida de la joven en un circo mediático, a pesar de que nadie conocía aún la verdad completa. El nombre de María, antes anónimo, ahora estaba en boca de todos, asociado a un escándalo que no comprendía del todo. Fernando, al ver los titulares amarillistas y las especulaciones infames, sintió cómo la sangre le hervía. No solo se estaba difamando a María, sino también a la memoria de su padre, aunque de una manera distorsionada. Esto ha ido demasiado lejos, gruñó, golpeando la mesa de su estudio. Ya no era solo una cuestión de secretos familiares o de una disputa con Isabela. Se trataba de la reputación y la dignidad de una mujer inocente, de su hermana. Sabía que la prensa, una vez desatada, era implacable y que la verdad, por más impactante que fuera,
debía ser presentada de una manera irrefutable para silenciar a los malintencionados. Buscando respuestas y una posible solución, Fernando confrontó nuevamente al señor Ortiz, con quien ya había tenido un primer contacto. Señor Ortiz, esta filtración a la prensa es inaceptable. ¿Quién está detrás de esto? ¿Es Isabela? Esto está destrozando la vida de una persona inocente. Su voz, aunque contenida, vibraba con la indignación. El abogado, visiblemente incómodo, intentó desviar la conversación, pero Fernando no le dejó. Sabía que Ortiz, a pesar de su lealtad a la empresa, no era un hombre completamente desalmado, y esperaba que pudiera ofrecerle alguna pista, alguna ayuda para detener el torbellino mediático que amenazaba con engullirlos a todos. Ortiz, con una expresión de cautela, negó categóricamente cualquier implicación de la firma en la filtración. Señor Alcántara, nuestras acciones siempre han sido dentro del marco legal, buscando la discreción. La prensa tiene sus propios informantes, ya lo sabe. Es posible que la señorita Isabela... Bueno, usted sabe, ella tiene sus contactos. Su evasiva confirmaba las sospechas de Fernando. Isabela, en su desesperación por controlar la narrativa y silenciar a María, había recurrido a métodos sucios, sin importarle el daño colateral. La guerra abierta por la verdad se había declarado, y la única forma de ganarla era con pruebas contundentes que no dejaran lugar a dudas. Fernando comprendió que la única manera de detener a Isabela y a los abogados del consejo era con pruebas irrefutables. La historia de doña Elena era sólida, pero no era suficiente para un tribunal o para silenciar a la prensa. Necesitaba documentos, algo tangible que demostrara el vínculo sanguíneo de María con su padre. Su mente se aceleró, buscando cualquier indicio, cualquier pista que su padre, don Ricardo, hubiera dejado. Recordó las palabras de doña Elena sobre el arrepentimiento de su padre y la promesa de arreglar las cosas, una promesa que ahora Fernando sentía debía cumplir por la memoria de su progenitor y por la dignidad de su hermana. De repente, una imagen fugaz cruzó su mente. Un pequeño buzón de seguridad que su padre guardaba en un banco, un lugar que rara vez mencionaba y al que Fernando no había prestado atención desde su fallecimiento. Una débil esperanza se encendió en su corazón. ¿Podría haber guardado allí su padre alguna prueba? ¿Algún documento que atestiguara la verdad sobre María? Era una posibilidad remota, pero la única a la que podía aferrarse. Sabía que el tiempo se agotaba, con la gala benéfica de la familia Alcántara acercándose rápidamente, un evento que Isabela usaría como su escenario particular para su gran golpe final. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La temida gala benéfica anual de la familia Alcántara se acercaba a pasos agigantados. Isabela, con una sonrisa de victoria ya dibujada en sus labios, había planeado cada detalle de la velada. Era su gran oportunidad para dar el golpe de gracia a María, para humillarla públicamente y silenciarla para siempre. Había preparado un discurso, una generosa oferta de indemnización, disfrazada de caridad, que anunciaría ante la élite social de la Ciudad de México. Para ella, era el cierre perfecto a un capítulo molesto, la consolidación de su poder y la erradicación definitiva de cualquier amenaza a su intachable reputación. Esa noche, la mansión Alcántara brillaba con un esplendor deslumbrante. María, con el uniforme impoluto, se movía entre los invitados, sirviendo bebidas y aperitivos con su habitual eficiencia, pero con el corazón encogido. Sentía las miradas curiosas, los susurros velados, las insinuaciones que la prensa había sembrado. Era el centro de atención no deseado, una intrusa en un mundo que la juzgaba. Isabela, radiante con un vestido de diseñador, la observaba desde lejos, con una sonrisa maliciosa. La atmósfera estaba cargada de tensión, una bomba de tiempo a punto de explotar en medio de la opulencia y la falsedad. Durante la cena, Isabela, con un vaso de champán en la mano, se levantó para ofrecer un brindis. Con una voz melosa y calculada, comenzó a hablar de la generosidad de la familia Alcántara y de la ingratitud de aquellos que intentaban aprovecharse de ella. Sus palabras, en apariencia inofensivas, estaban cargadas de veneno, destinadas a denigrar a María sin mencionarla directamente. Los invitados,
parte de la alta sociedad, comprendían el subtexto, y algunos, incómodos, desviaban la mirada. María, de pie cerca de la mesa principal, sentía cada palabra, como un latigazo, pero mantuvo la frente en alto, su dignidad una armadura inquebrantable. Algunas personas, prosiguió Isabela, fijando sus ojos gélidos en María, creen que pueden ascender de posición social con otros métodos, que la lástima o la intriga pueden abrir puertas que el esfuerzo y el mérito cierran. Su tono era dulzón, pero la insinuación era clara, un ataque directo a la moral y el honor de la joven. El murmullo de los invitados se intensificó, algunos con expresiones de sorpresa, otros de desaprobación ante la crueldad apenas disimulada. La sala se había convertido en un campo de batalla invisible, donde las palabras eran las armas más letales, y María, el objetivo de un ataque despiadado e injusto, seguía firme en su puesto. Un silencio incómodo se apoderó de la sala, pesado y denso. Los invitados se miraban unos a otros, conscientes de la bajeza del ataque. María sintió cómo el calor le subía al rostro, no de vergüenza por lo que había hecho, sino por la vergüenza ajena que sentía por Isabela. Sus manos, que sostenían la bandeja de postres, temblaron ligeramente, pero no permitió que su postura se doblegara. Levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Fernando, llenos de angustia y una impotencia que no podía disimular. Era un momento crucial, una encrucijada donde su silencio podía ser interpretado como una aceptación de la calumnia, un daño irreversible a su ya frágil reputación. Fernando, incapaz de tolerar más el ultraje, se levantó de golpe, su voz resonando con una autoridad que no permitía discusión. Isabela, basta ya. Esa es una acusación grave y completamente infundada. Te exijo que te moderes y no ensucies esta noche con tus calumnias. Esta gala es para una causa benéfica, no para tus rencores personales. Su intervención, pública y firme, detuvo en seco a Isabela, quien le miró con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Los invitados, aliviados, observaron la escena con avidez, sintiendo la tensión entre los cónyuges, una grieta profunda que se abría en el opulento matrimonio. Isabela, recuperándose rápidamente, forzó una sonrisa gélida. Querido, solo hablo de lo que veo. ¿Acaso no es evidente la cercanía de ciertas personas? Algunas se aprovechan de la generosidad de los demás, de la hospitalidad, para tejer sus propias ambiciones. Sus ojos, llenos de veneno, volvieron a posarse en María, intentando perforar su armadura de dignidad. El ataque era implacable, buscando minar la moral de la joven, de dejarla sin opciones. Era una muestra cruel de su poder, una demostración de que, para ella, la verdad era solo una herramienta más para manipular y destruir a quien se interpusiera en su camino, o quien simplemente respirara cerca. María, con un coraje que no sabía que poseía, dio un paso al frente. Su voz, aunque suave, cortó el aire tenso de la sala. Señorita Isabela, solo he trabajado con honestidad y dedicación en esta casa. Jamás he buscado más que un empleo digno para mantener a mi hermana. Las insinuaciones que hace son falsas y ofensivas. Sus palabras, sencillas y directas, resonaron con una verdad innegable, contrastando con la crueldad calculada de Isabela. Su mirada noble, firme y sin miedo, encontró la de Isabela, que parpadeó por un instante, sorprendida por la inesperada resistencia de la joven, una dignidad que no se dejaba comprar ni doblegar por las mentiras. La valiente respuesta de María, cargada de una honestidad tan pura, silenció a Isabela por un momento, dejando a los invitados con una impresión profunda. Muchos asintieron con la cabeza, conmovidos por la fortaleza de la joven. La farsa de Isabela se desmoronaba ante la simple dignidad de María. Fernando, al ver la entereza de su hermana, sintió una oleada de orgullo y una renovada determinación. Aquella mujer, su hermana, era mucho más fuerte de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Su sacrificio silencioso, su resistencia a la humillación, eran un faro de integridad en un mar de hipocresía y lujo. Fernando se sentó, pero su mente ya no estaba en la cena. La imagen de María, enfrentándose a Isabela con tanta valentía, reafirmó su decisión. No solo debía protegerla, sino también restituirle el lugar que le correspondía por derecho. Su padre, si hubiera vivido,
habría deseado esto. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Con la gala a punto de culminar y la posibilidad de que Isabela lanzara su golpe final, miró a su alrededor, a los rostros de la alta sociedad, muchos de ellos cómplices silenciosos de las injusticias, y juró que esa noche la verdad saldría a la luz, sin importar las consecuencias para él o para el Imperio Alcántara. La gala continuó, pero el ambiente se había electrificado. Isabela, furiosa por la interrupción de Fernando y la inesperada réplica de María, se retiró a un lado con sus abogados. Murmuraban, planeando su siguiente movimiento, el definitivo. Ella estaba convencida de que su generosa indemnización sería el golpe final, una jugada maestra que la establecería como la víctima y a María como la aprovechada. Ignoraba por completo que el hilo del destino ya había tejido una red diferente, una que Fernando, movido por un amor filial, estaba a punto de desatar. Una verdad tan poderosa que haría temblar los cimientos de su mundo, revelando la verdadera cara de la familia Alcántara. Mientras Isabela conspiraba, Fernando actuaba con una urgencia febril. Sabía que tenía que acceder al buzón de seguridad de su padre en el banco antes de que la noche terminara. El tiempo era oro. Con la ayuda de un empleado leal que había trabajado con su padre durante años y que guardaba un profundo respeto por él, logró sortear los obstáculos burocráticos y las restrictivas horas del banco. Cada minuto era crucial, cada obstáculo una prueba de su determinación. Sentía la presencia de su padre, como si le guiara las manos, como si el espíritu de don Ricardo anhelara, por fin, que la verdad silenciada durante tanto tiempo emergiera para la justicia de su hija olvidada. Finalmente, tras una lucha contra el reloj, Fernando consiguió las llaves del buzón. Su corazón latía con fuerza mientras abría la pequeña compuerta de metal, revelando los secretos que su padre había guardado con tanto celo. Dentro encontró una pila de documentos, viejos testamentos, cartas amarillentas, certificados de nacimiento, pero lo que más le impactó fue una pequeña caja con una cinta de vídeo, de esas antiguas, de VHS. Su nombre, para Fernando, sobre María, escrito con la letra inconfundible de su padre, hizo que el aliento se le cortara. Era la pieza que faltaba, la voz de su padre desde el más allá, la verdad definitiva. Con las manos temblorosas, Fernando regresó a la mansión. No podía esperar. Necesitaba ver el contenido de esa cinta de inmediato. Recorrió frenéticamente los rincones del estudio de su padre, buscando un reproductor de VHS que creía olvidado. Lo encontró, polvoriento y cubierto de telarañas, pero aún funcional. Conectó los cables con una prisa desesperada. Sus dedos torpes por la emoción. La pantalla parpadeó, revelando la familiar figura de su padre, don Ricardo, más joven, pero con la misma mirada profunda que siempre había tenido. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el suave zumbido de la videocasetera. En la pantalla, don Ricardo Alcántara comenzó a hablar. Su voz, aunque grave, estaba cargada de una emoción apenas contenida. Confesó su amor por Aurora, el nacimiento de María y el inmenso dolor de haber tenido que mantenerlo en secreto para proteger la reputación familiar y la fortuna. Reconoció a María como su hija legítima, pidiendo perdón por su cobardía y su silencio. Describió el fideicomiso que había creado, asegurando el futuro de María y Sofía, y expresando su deseo de que la verdad saliera a la luz, para que su hija recibiera la justicia y el reconocimiento que se merecía. Era un testimonio póstumo, una confesión desde la tumba que clamaba por la reparación de un gran error. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Fernando, mezclándose con la rabia y el alivio. La voz de su padre, tan real, tan sincera, era la confirmación que necesitaba, la verdad innegable que lo liberaba de años de dudas y secretos. Su hermana, María, era la legítima heredera de una parte de la fortuna, no solo una empleada, no solo una víctima. El peso de la historia familiar, antes una carga, ahora se convertía en una poderosa arma para la justicia. Juró ante la imagen de su padre que cumpliría su último deseo, que María recibiría lo que le correspondía, sin importar el precio, sin importar lo que Isabela pudiera hacer. Fernando se dio cuenta de la magnitud de lo que tenía en sus manos. Este video, junto con los documentos del buzón, no solo reivindicaba a María, sino que también exponía la hipocresía y la crueldad de Isabela.
El poder de la verdad era absoluto, capaz de desmoronar un imperio construido sobre cimientos de mentiras. Su mente, antes centrada en la venganza, ahora se enfocaba en la justicia, en la reparación. Sabía que esta revelación sacudiría a la alta sociedad, a la prensa y, sobre todo, a Isabela, de una manera que ella jamás podría haber imaginado. Un golpe maestro orquestado por la conciencia de su difunto padre, un legado inesperado. Mientras el video terminaba, la imagen de María, sola en la gala, enfrentando las burlas de Isabela, llenó los pensamientos de Fernando. Ella, la verdadera hija del patriarca, humillada en la casa que le correspondía por derecho, sin saberlo. El contraste era desgarrador. Sentía una punzada de culpa por no haber actuado antes, por haber permitido que sufriera. Pero ahora tenía las herramientas, la verdad. No podía permitir que la gala de esa noche terminara con la victoria de Isabela, con la humillación final de su hermana. Tenía que actuar, y rápido. La justicia aguardaba, y él sería su instrumento, el guardián de la dignidad de María. Con una determinación inquebrantable, Fernando guardó la cinta y los documentos importantes. Se dirigió rápidamente al teléfono, marcando el número del señor Ortiz, el abogado con la conciencia inquieta. La voz de Ortiz sonaba cansada cuando respondió, esperando alguna nueva instrucción para silenciar a María. «Señor Ortiz», dijo Fernando con una voz grave, «necesito que venga a la mansión de inmediato. Tengo algo que debe ver, algo que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la familia Alcántara. Y quiero que esté presente en la gala. Tengo un plan para que la verdad, finalmente, salga a la luz de la forma más contundente posible». El abogado, intrigado por el tono urgente y firme de Fernando, aceptó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Sabía que su papel en los planes de los Alcántara estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras tanto, en el salón principal, Isabela, con una sonrisa triunfal, se preparaba para subir al estrado, lista para anunciar su generosa indemnización y sellar el destino de María. La alta sociedad, ajena al drama que se cocinaba a sus espaldas, disfrutaba del champán y las exquisiteces. El escenario estaba montado. La verdad, como un huracán silencioso, estaba a punto de desatarse, para bien o para mal, para siempre cambiarlo todo. Isabela, con una sonrisa de falsa benevolencia que apenas lograba ocultar su triunfo, subió al estrado de la majestuosa gala, el brillo de sus diamantes rivalizando con el de los candelabros de cristal que pendían del techo. La alta sociedad, vestida de gala y expectante, la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad morbosa, ajena a la tormenta que se avecinaba. Ella, en su mente, ya había ganado. Su plan de humillar a María y desterrarla para siempre de la Ciudad de México estaba a punto de culminar. Su voz, dulce y melodiosa, envolvió la sala, preparándose para el golpe final que, creía, sellaría su reputación y el silencio de su molesta empleada, una pieza insignificante en su tablero de poder. María, con el corazón encogido, observaba la escena desde un rincón discreto, sirviendo champán con manos temblorosas. Los susurros, las miradas furtivas, todo le indicaba que era el centro de atención de una manera indeseada, una paria en un mundo de opulencia. Sentía el peso de la injusticia, el temor a lo que Isabela pudiera anunciar, pero su dignidad, como una pequeña llama en la oscuridad, se negaba a apagarse. «Debo ser fuerte», se decía a sí misma, aferrándose a la imagen de Sofía, su hermana pequeña, la única razón por la que soportaba las humillaciones diarias. No sabía que el destino, con su ironía, estaba a punto de darle un giro inesperado a su vida. Isabela, levantando su copa, comenzó su discurso con una efusiva bienvenida, alabando la generosidad de los presentes y la noble causa de la fundación familiar. Sus palabras eran un veneno envuelto en seda, preparando el terreno para su ataque. Esta noche, más allá de la filantropía, deseo abordar una situación delicada, un pequeño malentendido que por fortuna hemos podido resolver con la misma generosidad que nos caracteriza, dijo, su mirada fija en María, quien sintió un escalofrío recorrerle la espalda, previendo la puñalada. El silencio en la sala era casi sepulcral, todos los ojos fijos en la elegante figura de la señora Alcántara, esperando su siguiente jugada.
Porque lamentablemente, continuó Isabela, bajando un poco la voz para darle un tono de confidencia, hay quienes con la apariencia de la inocencia buscan aprovecharse de la buena fe de las familias. Personas que, con artimañas y manipulaciones, intentan escalar socialmente, buscando intereses económicos donde solo debería haber gratitud y servicio. Sus ojos de hielo se clavaron en María, quien sintió el ardor en sus mejillas, una vergüenza que no era suya, sino de la crueldad ajena. Los murmullos se hicieron más intensos, algunos invitados asintiendo, otros, incómodos, desviando la mirada, conscientes de la bajeza del ataque público. María apretó los labios, sus nudillos blancos por la fuerza con la que sostenía la bandeja. Una lágrima silenciosa se asomó a sus ojos, pero se negó a derramarla. Su mirada, llena de una tristeza profunda, se encontró por un instante con la de Fernando, quien la observaba con una expresión de dolor y rabia contenida. Sentía la humillación pública como un latigazo, pero una fuerza interior, una chispa inquebrantable de su alma, le impedía desmoronarse. No me quebrarán, se prometió, su mente aferrada a la imagen de su hermana, la fuente de su inquebrantable dignidad, su único motor para seguir adelante en la noche más oscura. Fernando, observando la escena, sentía como la furia le hervía en las venas. La crueldad de Isabela era insoportable, una afrenta directa a María y a la memoria de su padre. Apretó los puños bajo la mesa, esperando el momento preciso para actuar, el momento en que la verdad, como un torrente imparable, pudiera desatarse. Cada palabra de Isabela era un cuchillo, pero Fernando sabía que pronto esas cuchillas se volverían contra ella. La cinta de video y los documentos que llevaba consigo eran su arma, la voz silenciada de su padre, ahora lista para clamar justicia, para proteger a su hija olvidada, para evitar cualquier malentendido y garantizar la estabilidad y la paz en nuestro hogar, anunció Isabela con voz triunfante. La familia Alcántara, en un gesto de inmensa caridad, ha decidido ofrecer una generosa indemnización a la señorita María, junto con el apoyo necesario para que pueda iniciar una nueva vida lejos de aquí, con discreción y sin aspavientos. Es nuestra forma de asegurar su futuro, de una manera que honre la privacidad de todos. La falsa resolución resonó en el salón. Un golpe maestro de manipulación, disfrazado de generosidad, que buscaba sellar el destino de María para siempre, desterrándola con dinero y desprecio, creyendo que había ganado la batalla. Isabela terminó su discurso con una sonrisa radiante, segura de que había asestado el golpe final. Los aplausos fueron dispersos, algunos por convicción, otros por mero formalismo. María sintió como el suelo se abría bajo sus pies. La realidad de su exilio inminente la golpeaba con fuerza. ¿Realmente era este su fin? ¿Sería este el precio de su dignidad, de su verdad? Su corazón latía a 1000 por hora, un tamborileo de desesperación. Pero justo cuando estaba a punto de ceder al abatimiento, una voz firme y resonante cortó el aire, rompiendo el hechizo de Isabela y deteniendo el tiempo en la opulenta sala, como un rayo en la noche oscura. «Con su permiso, señora Alcántara, yo debo intervenir», dijo el señor Ortiz, el abogado con la conciencia inquieta, irrumpiendo en el estrado con una carpeta en la mano. Su voz, aunque respetuosa, llevaba un tono de autoridad que sorprendió a todos. Isabela lo miró con furia contenida, su sonrisa congelada en el rostro. «Abogado Ortiz, ¿qué insolencia es esta? ¿Cómo se atreve a interrumpir una gala de esta índole? Fuera de aquí de inmediato», espetó, intentando recuperar el control, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. La interrupción era demasiado pública, demasiado inoportuna, un presagio de algo terrible. Fernando se puso de pie, su imponente figura dominando la sala. «Permítale hablar, Isabela. El señor Ortiz está aquí bajo mi invitación, y tiene un asunto de suma importancia que concierne a toda la familia Alcántara y a esta gala misma. Un asunto que no puede esperar y que debe ser revelado ante todos ustedes, aquí y ahora». Su voz, firme y resonante, acalló los murmullos y detuvo cualquier intento de Isabela de silenciar al abogado. La tensión en la sala era insoportable, y todos los ojos se volvieron hacia Ortiz, esperando la revelación que prometía cambiar el curso de la noche. «Agradezco su permiso, don Fernando», dijo Ortiz, dirigiéndose a la audiencia. «He sido el abogado de confianza de don Ricardo Alcántara durante muchos años, y
Esta noche, tengo el deber moral y legal de cumplir con sus últimas voluntades. Un mensaje que ha permanecido oculto hasta ahora, pero que clama por ser revelado, para que la justicia y la verdad prevalezcan, incluso más allá de la muerte. Sus palabras resonaron con una solemnidad que detuvo la respiración de todos los presentes, mientras María, en su rincón, lo observaba con creciente asombro, sin comprender aún la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Mientras los técnicos, indicados por Fernando, preparaban un proyector, el abogado Ortiz continuó. Antes de fallecer, don Ricardo, agobiado por un profundo secreto, me confió una misión que involucra a una persona presente en esta sala y que está ligada de manera innegable al linaje de los Alcántara. No es una cuestión de escándalo, sino de justicia, de amor y de reparación. El proyector se encendió y la pantalla gigante se iluminó, creando una atmósfera de expectación. Isabela, pálida y con los ojos desorbitados, intentó detenerlo. «Esto es una farsa, una difamación», gritó, pero su voz se perdió en el ambiente. La imagen de don Ricardo Alcántara, el patriarca, apareció en la pantalla, más joven, pero con la misma mirada profunda que todos recordaban. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Era una grabación casera, antigua, pero la voz era inconfundible. «Si estás viendo esto, Fernando», comenzó Ricardo, su voz cargada de emoción, «es porque finalmente ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. La verdad que mi cobardía y las presiones sociales me obligaron a ocultar durante tantos años. Una verdad que me ha atormentado hasta el último de mis días. Tengo una confesión que hacer, un error que enmendar». En el video, don Ricardo continuó, con lágrimas en los ojos. «Amé a una mujer, Aurora, con toda mi alma, antes de casarme con tu madre. Y de ese amor, un amor puro y verdadero, nació una hija a la que no pude reconocer públicamente por miedo, por proteger la fortuna familiar. Pero ella es mi sangre, mi primogénita. Su nombre es María, la misma María que, injustamente, ha sido humillada en esta casa». La revelación golpeó la sala como un trueno. María se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de incredulidad y lágrimas que ahora sí se derramaban, no de dolor, sino de un asombro liberador. El rostro de Isabela se desfiguró por el shock y la furia. «Mentiras, falsedades, es una conspiración para despojarnos», chilló, intentando acercarse a Pintosan la pantalla para apagarla, pero fue contenida por Fernando, quien la miró con una expresión de reproche y dolor. Los invitados estaban atónitos, algunos de pie, otros murmurando con incredulidad. La imagen del intachable patriarca se desmoronaba, revelando una historia de amor prohibido y un secreto guardado con dolor. La alta sociedad presenciaba, en vivo, el desmoronamiento de una de sus más veneradas familias, una verdad más dramática que cualquier novela. «He creado un fideicomiso, Fernando», continuó don Ricardo en el video, «para asegurar el futuro de María y de su hermana Sofía. Un fideicomiso que les garantizará una vida digna y que reconoce el lugar de María como mi hija legítima y heredera de una parte significativa de mi fortuna. Mi último deseo es que se le haga justicia, que se le restituya su honor y que se le dé el lugar que siempre le ha correspondido en esta familia. No la desampares, hijo mío. Protege a tu hermana». La voz de Ricardo se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor en la sala, un silencio cargado de las implicaciones de una verdad innegable. Fernando, con los ojos vidriosos, abrazó a María, quien seguía en shock, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «María, eres mi hermana. Nuestro padre quería que supieras la verdad, que tuvieras lo que te corresponde. Lo siento tanto por todo lo que has sufrido. Perdóname por no haberlo descubierto antes», susurró, su voz rota por la emoción, un gesto público de reconocimiento que conmovió a muchos. La alta sociedad observaba esta escena con una mezcla de sorpresa, compasión y asombro. El héroe millonario, el magnate, ahora se revelaba como el hermano protector, el vengador de una injusticia histórica. El señor Ortiz, con la voz firme, levantó una carta sellada. «Y esta es la carta original de don Ricardo, autenticada por mi firma y un notario público, que corrobora cada palabra del video y detalla los términos del fideicomiso. La señorita María Alcántara,
hija legítima de don Ricardo, es ahora una heredera de pleno derecho de la fortuna familiar. Mientras leía, Isabela, superada por la humillación, se desmoronó en el suelo, sus joyas y su vestido de diseñador contrastando brutalmente con su derrota pública. Su rostro, antes lleno de desprecio, ahora era una máscara de desesperación y furia impotente. Su imperio de mentiras hecho añicos. La sala estalló en murmullos, ahora de asombro y admiración por María. Los invitados se giraban hacia ella, no con las miradas de desprecio de antes, sino con expresiones de respeto y, para algunos, de una culpa silenciosa. El escándalo se había transformado en una historia de justicia, de redención. La verdad, tan larga y cruelmente silenciada, había emergido en el lugar más público y ostentoso, desnudando la hipocresía y elevando a la humilde empleada al lugar que le correspondía por derecho de sangre. La dignidad de María, inquebrantable, se había convertido en la luz que disipaba las sombras de la mentira. María, aún, en el abrazo de Fernando, levantó la mirada, ahora llena de una fortaleza renovada. Ya no era la joven asustada, sino la hija reconocida, la hermana protegida. Las lágrimas, antes de tristeza, eran ahora de un alivio inmenso, de una gratitud profunda. Gracias, Fernando. Gracias por hacer esto. Por fin, la verdad, susurró, sintiendo el peso de años de humillación y miedo desvanecerse de sus hombros. La justicia, esa palabra que para ella era un lujo inalcanzable, ahora se manifestaba de la manera más contundente, en el corazón de la opulencia que la había oprimido, en el seno de la familia que la había negado. Fernando, mirando a los ojos de María, asintió con una promesa silenciosa. Su padre había encontrado la paz, y él había cumplido su legado. La gala, que Isabela había planeado como su triunfo, se había convertido en su humillación pública y en el ascenso de María. Este es solo el principio, María, dijo, su voz llena de esperanza y determinación. Ahora vamos a reconstruir todo, juntos. La atmósfera en el salón se transformó de tensión a un atisbo de un nuevo comienzo. El clímax había terminado, pero el camino hacia la reparación y el legado apenas comenzaba, prometiendo un futuro donde la dignidad humana sería la verdadera protagonista. María, este es solo el principio, susurró Fernando. Su voz vibraba con una mezcla de orgullo, alivio y una profunda promesa, mientras sus brazos rodeaban a su recién encontrada hermana. Nuestro padre quería esto. Quería que tu dignidad fuera restaurada, que tuvieras el lugar que te corresponde por derecho. Nunca más permitiré que nadie te humille. Desde hoy, la historia de los Alcántara se reescribe, y tú eres su verdadera protagonista. María, con el rostro empapado en lágrimas, sintió el calor de su abrazo, un refugio inesperado tras años de desprecio y miedo. No eran solo palabras de consuelo, sino la confirmación de que su calvario había terminado, que una nueva vida, llena de justicia y reconocimiento, se abría ante ella, más allá de cualquier sueño. Isabela, aún en el suelo, era una imagen patética de la derrota. Su maquillaje corrido, su vestido de diseñador arrugado y su mirada vacía reflejaban la caída de su imperio de mentiras. No puede ser, esto es una farsa, una trampa para arrebatarme lo que es mío, gimió, pero sus palabras carecían de la autoridad de antaño, apenas un eco de su crueldad. Los invitados, antes sus aduladores, ahora la observaban con una mezcla de compasión y repugnancia, comprendiendo la magnitud de su malicia. Fernando, sin desviar su mirada de María, ignoró a Isabela, sabiendo que su destino ya estaba sellado por la verdad y por las leyes que ella había creído poder manipular a su antojo. Fernando se giró hacia los asistentes, su voz resonando con la autoridad de un líder que no solo había recuperado su verdad, sino que también había encontrado su propósito. Esta noche, la familia Alcántara ha sido testigo de una injusticia que ha durado demasiado tiempo, pero también hemos sido testigos del valor y la dignidad inquebrantable de una mujer extraordinaria, mi hermana, María Alcántara. Mañana mismo, iniciaré todas las acciones legales para asegurar que se cumpla la voluntad de mi padre y para que se reparen los daños causados por la difamación y el abuso de poder. La verdad es nuestra única guía. María, sostenida por Fernando,
Sentía que el suelo bajo sus pies, antes inestable, ahora era firme. La conmoción era inmensa, pero un sentimiento de paz, de liberación, comenzaba a instalarse en su corazón. Ya no era la muchacha invisible, la empleada humillada. Era María Alcántara, hija de Ricardo, hermana de Fernando. La cadena de miedo y servidumbre se había roto, y una nueva identidad, llena de posibilidades y justicia, la esperaba. Su mirada, antes velada por el cansancio, ahora brillaba con una luz de esperanza. Un futuro donde su voz, por fin, sería escuchada, y su dignidad, respetada por todos. Uno a uno, los invitados, figuras prominentes de la sociedad mexicana, comenzaron a acercarse a María. Algunos con palabras de disculpa por su complicidad silenciosa, otros con genuina admiración por su fortaleza. Señorita María, lamento mucho lo que ha pasado. Su entereza es admirable, dijo una dama de la alta sociedad, extendiéndole una mano. Las miradas de desprecio se habían transformado en respeto, el estigma en reconocimiento. María, con una sonrisa tímida pero sincera, aceptó sus palabras, sabiendo que este era el primer paso para curar las heridas de un pasado doloroso y construir un puente hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Fernando, con María a su lado, tomó nuevamente el micrófono. La historia de María, la dignidad que ha demostrado frente a la adversidad, no puede ser un caso aislado. No podemos permitir que más personas sufran en silencio. Por ello, en honor a mi padre y en el espíritu de justicia que él anhelaba, anuncio la creación de la Fundación Dignidad Humana. Esta fundación será un faro de esperanza para todos aquellos que, como María, han sido humillados, silenciados y explotados. Será su voz, su protección, su camino hacia una vida justa y plena. Mi padre quiso que su legado fuera de amor, y así será. Un murmullo de aprobación se extendió por la sala, esta vez de admiración sincera. La Fundación Dignidad Humana, anunció Fernando, se dedicaría a ofrecer apoyo legal, psicológico y educativo a trabajadores vulnerables, a defender sus derechos y a promover un cambio legislativo que garantice la dignidad humana en todos los ámbitos. Queremos crear un espacio seguro donde nadie tenga que temer por su empleo a cambio de su respeto, donde la voz de los olvidados resuene con fuerza y justicia, explicó, con una pasión que nunca antes había mostrado en público. Era la manifestación tangible del arrepentimiento de su padre y la promesa de un futuro mejor, una herencia de compasión. Y me enorgullece anunciar, continuó Fernando, mirando a María con una sonrisa cálida, que la directora de esta fundación será la propia María Alcántara. Su experiencia, su nobleza y su inquebrantable espíritu serán la fuerza motriz de esta noble causa. Ella, mejor que nadie, sabe lo que significa luchar por la dignidad. María, aunque sorprendida, aceptó el desafío con la frente en alto. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. Asumo esta responsabilidad con el corazón. Prometo ser la voz de aquellos que no tienen voz, y lucharé incansablemente por la justicia, declaró, con una voz que, aunque aún suave, resonaba con la fuerza de su convicción. En los días siguientes, la mansión Alcántara, antes un símbolo de opulencia y secretos, se transformó en un centro de actividad. Los abogados del señor Ortiz trabajaron incansablemente para establecer el fideicomiso de María y Sofía, asegurando su futuro. Fernando, apoyando a su hermana en cada paso, desmanteló las maquinaciones de Isabela y del director Mendoza. La justicia debe prevalecer, María, no solo para ti, sino para todos aquellos que confíen en nuestra fundación. Los Alcántara no serán recordados por los lujos, sino por la humanidad, afirmó Fernando, sentando las bases de un nuevo legado, un legado de compasión. Isabela, por su parte, enfrentó una rápida y brutal caída. Fernando inició los trámites de divorcio, y los documentos del fideicomiso revelaron la verdad a la prensa, que ahora la vilipendiaba como la villana clasista y cruel. Perdió su posición en la junta directiva de la empresa familiar y se vio despojada de gran parte de su fortuna y sus propiedades. La sociedad que antes la idolatraba ahora le daba la espalda. Mi reputación está destrozada. No me queda nada, murmuró, sola en su estudio vacío, su reflejo en el espejo mostrando una sombra de lo que fue, una lección dura sobre la verdadera medida del poder. Fernando y María, como hermanos,
Forjaron un lazo inquebrantable. Visitaron la tumba de don Ricardo, donde Fernando depositó la cinta de vídeo y la carta de su padre. Padre, tu deseo se ha cumplido. María ha encontrado su lugar, y juntos construiremos un legado de dignidad, dijo Fernando, su voz ahogada por la emoción. María, arrodillada, sintió la presencia de su padre. Gracias, papá. Por fin encuentro la paz, y sé que haré tu legado honrado, protegiendo a otros como tú quisiste protegerme a mí, prometió, liberando el dolor y la culpa que su padre había cargado por tanto tiempo. El nombre de Alcántara, antes asociado con el poder y los secretos, comenzó a ser sinónimo de justicia social y filantropía genuina. Fernando, junto a María, redefinió la imagen de la familia, demostrando que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de transformar vidas y de luchar por un mundo más equitativo. La empresa familiar, bajo la nueva dirección, implementó políticas laborales innovadoras, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social. La lección del pasado se había convertido en la base de un futuro prometedor, una oportunidad de cambiar el mundo, una vida a la vez. La pequeña Sofía, ahora bajo el cuidado amoroso de María y Fernando, florecía en un ambiente de seguridad y afecto. María, cumpliendo su promesa, se aseguró de que su hermana tuviera la mejor educación, el amor y la estabilidad que siempre le había negado la vida. Sofía, eres mi razón para luchar, mi inspiración, le decía María, abrazándola. Nunca olvides que tu voz importa, que tu dignidad es inquebrantable y que el amor es el motor más poderoso para transformar el mundo. La niña, con los ojos grandes y curiosos, miraba a su hermana, comprendiendo poco a poco la magnitud de la historia que les unía. María y Sofía se mudaron a un hermoso y acogedor hogar, con un pequeño jardín lleno de rosales, tal como María siempre había soñado. Ya no era un espacio prestado, sino su propio santuario, un símbolo de su nueva vida. Cada mañana, María regaba las flores, sintiendo la gratitud y la paz que emanaban de ese simple acto. Este es nuestro hogar, Sofía, un lugar donde siempre estaremos seguras, donde nuestras voces serán escuchadas, le decía a su hermana, enseñándole que la verdadera riqueza era la libertad, el respeto y la oportunidad de vivir con honor, lejos de las miradas de desprecio y los gritos hirientes. La historia de María Alcántara se convirtió en un testimonio poderoso de que la dignidad humana no tiene precio y no se compra, que el dinero y el poder, cuando se usan para oprimir, solo construyen castillos de arena que la verdad termina por derrumbar, y que, a veces, un héroe inesperado puede surgir de donde menos se le espera, rompiendo cadenas y desvelando secretos para reconstruir un legado de justicia y compasión. La luz de la verdad había disipado las sombras, revelando el valor de la humildad y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. 5 años después, la Fundación Dignidad Humana había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un sueño se había convertido en una red nacional de centros de apoyo, ofreciendo asistencia legal gratuita, capacitaciones laborales y programas de empoderamiento para miles de trabajadores vulnerables en todo el país. La historia de María, su transformación de empleada humillada a líder social, se contaba en cada rincón, inspirando a muchos a alzar la voz contra la injusticia. Los candelabros de la mansión Alcántara ahora brillaban con una luz diferente, la luz de la esperanza que irradiaba desde 1900 en la fundación. María, convertida en una líder social respetada y una voz influyente, defendía los derechos de los trabajadores en foros nacionales e internacionales. Su mirada noble, ahora fortalecida por la experiencia, inspiraba confianza y respeto. Gracias a su incansable labor, se lograron cambios legislativos cruciales que protegían a los más desfavorecidos, garantizando salarios justos y condiciones laborales dignas. Había demostrado al mundo que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias, sino en la compasión, la equidad y la capacidad de transformar el dolor propio en esperanza para otros. Fernando, observando a María en un evento público, hablando con pasión sobre los derechos humanos, sintió una profunda satisfacción. Había encontrado no solo una hermana,
sino una compañera en la misión de hacer del mundo un lugar más justo. La Fundación Dignidad Humana era el legado que su padre siempre quiso dejar, una promesa cumplida. La cámara se detiene en una placa de bronce en la entrada de uno de los centros de la fundación, grabada con letras doradas: Fundación Dignidad Humana, en honor a María y Ricardo Alcántara, porque la dignidad no tiene precio.